Voy a hablar de dos hechos. Este tema del reclutamiento de los tránsfugas, del pago de fondos para los objetivos de la reelección, etcétera, estamos hablando del periodo 2000, o sea, 99-2000. Pero el objetivo político, o lo que se llama en el derecho del intercrímenes, empieza con la ley de la interpretación auténtica. Usted lo sabe perfectamente que ahí se manifiesta una voluntad política de gobierno, una voluntad de Estado. Ahí empieza todo el proceso del escenario. Entonces, para lograr ese escenario, instituciones fundamentales eran el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque tenían sus representantes ahí. Entonces, quiero hablar ahora del tema del proceso electoral del año 2000. El Día de los Inocentes, el señor Fujimori sale con su letrerito y dice, sí, Perú 2000. Entonces dijo, voy a tomarles el pelo, dijo, y se inscribe. Y se produce el tema de las tachas. A la candidatura por las agrupaciones políticas, el señor Flores Arao, la señora Flores Lano, en fin, una serie de personas formalizan las tachas a esas candidaturas. Yo voy a hacer entrega acá de la resolución del jurado. Y hay dos articulaciones. Voy a hablarle ahora como abogado, usted me va a entender perfectamente como letrado, que es, hay las tachas y hay las nulidades, o sea, son dos articulaciones, pero el jurado resuelve una sola resolución las dos articulaciones. O sea, la fase resolutiva tiene una primera fase resolutiva, un primer artículo y un segundo artículo. La digresión consiste en lo siguiente: cuando el Foro Democrático presenta la iniciativa para hacer el tema del referéndum, se presenta un primer obstáculo al objetivo político del gobierno. Y ese primer obstáculo al objetivo político del gobierno significaba que iban a recolectar 1,5 millones de firmas que establece el porcentaje de la ley de participación ciudadana, y la OMPE tenía que hacer la verificación. Si se hacía la verificación, entonces se procedía al tema del referéndum como establece el tema de la ley. Entonces, tenía que hacerse todo un trabajo para evitar que eso lograra esa finalidad. Entonces, ¿cómo fue la mecánica? La mecánica fue muy sencilla. La OMPE recepciona los documentos, le hacen el pedido para los planillones, y cuando culminan le piden la verificación, y la OMPE agarra y eleva lo de la materia al jurado de elecciones para no hacer el tema de la verificación. Ya para esto se había hecho un trabajo de inteligencia de otra naturaleza, que lo contaré en otra oportunidad, sobre los miembros del jurado del 98, cómo fue la mecánica para que la Corte Suprema designara al representante del Poder ante el jurado. Lo mismo el tema del Ministerio Público, y entonces ahí teníamos asegurados los 2 votos, porque acuérdense que la ley se estableció que para que haya talles eran 3 votos, o sea, si no había 3 votos y habían 2 seguros, entonces era imposible. Pero el presidente Fujimori, que era una persona muy exigente, me dijo, no, yo quiero la unanimidad, y usted tiene que hacer la operación para lograr la unanimidad. Entonces los 5 miembros que recepcionaron el año 98 de la OMPE los planillones, ponen una resolución coordinada con quien habla y obviamente con el presidente, y la remiten al Congreso para que el Congreso se someta al requisito de los famosos 57 votos, que si no se lograba no pasaba. Entonces efectivamente no se logró los 57 votos y no se produjo el efecto deseado. Entonces el Congreso devolvió al jurado, y el jurado puso una resolución y desestimó el tema del referéndum. Ese fue un trabajo especial que yo hice cuando era presidente el doctor Serpa. Lo integraban el jurado el señor Bringas, no estaba Alipio Montes de Oca, porque Alipio Montes de Oca es nombrado el reemplazo, o sea, se hizo una aposta para que Serpa pasara a la fase del referéndum, y como cumplía los 70 años tenía que dejar el jurado, entonces él se iba en el mes de octubre del 99, entonces ya no se cargaba como imagen con el tema de la elección, porque él era un presidente en el tema del referéndum, entonces no era conveniente. Entonces se analizó para que el reemplazante, o sea, el primer suplente fuera Alipio Montes de Oca, vocal titular, de manera tal que cuando cumplía Serpa los 70 regresaba a la Corte Suprema, porque en la Corte Suprema puede estar hasta los 75, y Alipio Montes de Oca tuviera la posta estando. Nosotros, como miembro del jurado, Ramiro de Valdivia Cano, paisano arequipeño, Walter Hernández Canelo, Carlos Bringas y Rómulo Muñoz Arce, y en esa época el doctor Serpa. Entonces, ahí se logró el objetivo para que
el jurado emitiera la resolución elevándolo de la materia al Congreso. Y en esa operación yo narro mi instructiva, cómo es que coordino con el señor Hoyguay para que 3 congresistas no den el quórum, la señora Susi Díaz, el señor Sixi, hay un congresista cuyo nombre no recuerdo en este momento, a quien se le tuvo que comprar un inmueble por $120.000. Perdón, ese congresista cuyo nombre usted no recuerda... Si tuviera la relación de los congresistas de la época, sí lo identificaría. ¿Podría ser el congresista Chu Medis? Exactamente, él es Chu Medis. Gracias. La señora Arce sabía porque ella es la que le pagaba al señor Hoyguay $30.000. Es exactamente Chu Medis. Lo ratifico. Bueno, entonces, este es a grandes rasgos para después entrar al tema electoral, pero ahora vayamos al tema de las tachas interpuestas en el mes de diciembre. Entonces, señor presidente, yo había hecho ya un trabajo de reclutamiento a los miembros del jurado, no el 2000, mi trabajo lo había hecho en el 98, o sea, ya tenía un manejo como oficial del caso de los miembros del jurado. Entonces, cuando se pone en el tema de las tachas, y estaba el asunto un poco, el escenario político un poco efervescente y el jurado tenía que resolver, por eso que Fujimori se inscribe el día 28 para que la resolución salga el 31, de verdad tal que el día 1 la gente está como el año nuevo, no se va a dar cuenta que salió la resolución del jurado. Entonces yo convoco al Servicio de Inteligencia Nacional a fines del año, antes de la resolución, a los 4 miembros del jurado, que son el presidente Alipio Montes de Oca, Walter Hernández Canelo, Alipio Montes de Oca, presidente, Walter Hernández Canelo, Carlos Brincas y Ramiro de Valdivia Cano, hoy vocal de la Corte Suprema y próximo a ser jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. El señor estuvo en mi oficina del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Y aquí qué pasó? Estaban también los 3 comandantes generales de la Fuerza Armada Villanueva, el general Bello, el almirante Bárcena y el general Lianderas. Y en mi equipo, con los miembros del jurado conmigo, en la oficina que quedaba al frente de la oficina donde estábamos reunidos, estaba el ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde, con el congresista Jorge Trilli Montero, quienes redactaron la resolución que publicó el Jurado Nacional de Elecciones, y se la voy a alcanzar acá, que salió en el peruano. Señor presidente, ellos hicieron el proyecto de resolución con correcciones más o menos. Yo no tuve tiempo en esa redacción porque estaba en la conversación con ellos, pero en la oficina estaba el doctor Bustamante, quienes me hicieron el proyecto y no sabían lo del jurado, que se encontraban ahí el ministro de Justicia y el congresista Treyes, que eran abogados los dos. El objetivo era que las tachas no prosperaran y la misión se cumplió. El señor Fujimori no descansó hasta que yo no le alcancé la resolución y le di cuenta que había cumplido la misión, que había salido por unanimidad el tema de las tachas improcedente.